la copa no cayó sola. Eso lo supe en cuanto la vi hecha pedazos sobre la encimera. Era una de esas copas grandes, con el cristal fino, que solo usábamos cuando venía alguien especial a casa. No era una copa de diario. No estaba ni siquiera en la parte fácil de coger del mueble del salón, sino en la vitrina, arriba del todo. Para que se rompa una copa así, hay que buscarla. Y para buscarla, hay que tener un motivo. El fregadero estaba seco. No se le había caído fregando. No había botellas abiertas. Ni platos sucios. Solo esa copa rota y una servilleta de tela arrugada sobre la encimera como si alguien la hubiera apretado con fuerza. Y lo peor, yo no estaba invitado a esa copa. Todo pasó el jueves por la tarde. Llegué a casa antes de tiempo porque el instituto donde doy clases cerró antes por una fuga de agua. Normalmente, Laura no llega hasta las 8 pasadas, porque los jueves hace doble turno en la clínica. Pero ese día, cuando metí la llave en la puerta, noté algo raro, ese silencio tenso, como de después de una discusión. El tipo de silencio que no se nota si lo esperas, pero que te golpea si no tiene que estar ahí. Encendí la luz de la cocina y la vi, la copa rota. Un trozo aún brillaba en el suelo, como si acabara de caer. No dije nada. No hice ruido. Solo miré a mi alrededor como quien entra en una escena de crimen y no quiere contaminarla. Lo siguiente fue el perfume. Ese aroma denso, floral, que Laura solo se pone en ocasiones concretas. No el que lleva al trabajo, no el que usa para una cena familiar. El de voy a impresionar a alguien. Me senté en la mesa de la cocina. No por hacer tiempo, sino porque sentí que las piernas me pesaban. No había nadie. Todo estaba en su sitio. Demasiado en su sitio. Y entonces lo oí. No fue una puerta, ni una voz, ni un grifo. Fue el clic suave del seguro de la ventana del pasillo. Una que da al patio interior. Una que solo usamos cuando fumamos de noche o cuando Laura riega las plantas. Me levanté en silencio. Caminé hacia allí con la calma falsa de quien finge no haberse dado cuenta de nada. Pero estaba vacío. La ventana estaba cerrada, y sin embargo, alguien la acababa de cerrar. Lo peor. No tenía miedo. No me temblaban las manos. No pensaba que me estaban robando. Lo que tenía era otra cosa, algo en el pecho que empezaba a arder. No sabía si era rabia o tristeza, pero lo sentí ahí, en ese instante. Me quedé solo. No había coche en la puerta. Laura no había vuelto oficialmente a casa. No había señales de Irene, nuestra hija, porque ese día estaba en casa de su prima, como cada jueves por la tarde. Es decir, la casa estaba vacía, pero no lo había estado. Eso lo supe sin pruebas. Y eso fue lo que más me jodió. Volví a la cocina y me quedé mirando la copa rota. No era solo cristal roto. Era lo que representaba. Era el símbolo de algo que había ocurrido en mi casa. Sin mí. En mi cocina. En la mesa donde desayunamos los tres cada sábado. Quise pensar en una explicación lógica, algo que desactivara la bomba que me explotaba en la cabeza. Pero cada posibilidad que me daba un poco de paz, se deshacía al recordar el perfume. O la servilleta arrugada. O el sonido de la ventana. Laura llegó a las 8:30. Sonriente, como siempre. Entró, me besó en la mejilla y dijo: «Qué raro verte ya por aquí. ¿Ha pasado algo?». Le respondí con una sonrisa, la más falsa que he dado en toda mi vida. Una fuga en el instituto. Nos mandaron a casa. Y mientras lo decía, la miré. No a los ojos. La miré como quien examina una fachada en busca de grietas. Y encontré muchas. Demasiadas. Traía el pelo mojado. No de ducha, sino de lavarse solo el flequillo, como hace cuando quiere refrescarse rápido. Llevaba una bolsa pequeña de tela, como las que se dan en las tiendas de ropa interior.
Y sobre todo, traía esa energía que no se finge. Esa que se tiene después de haber estado donde uno quiere estar. Con quien uno quiere estar. Pero lo peor fue el detalle que me mató por dentro, no preguntó por la copa. No la mencionó. No fingió que se le había caído. No intentó justificarla. Simplemente, no existía. Y ahí supe que tenía razón. No sabía quién. No sabía cuándo empezó. No sabía si fue una vez o 100. Pero lo que sí supe, con la certeza más asquerosa que he sentido nunca, fue esto: alguien había estado en mi casa, con mi mujer, cuando yo no estaba. Y si ese alguien fue capaz de irse por la ventana como un adolescente, lo siguiente que tenía que hacer yo era muy claro. Callar. Observar. Y preparar el terreno. Esto no iba a acabar en silencio. No dormí esa noche, y no porque estuviera dándole vueltas a 1000 teorías, sino porque mi cuerpo ya había tomado una decisión antes que mi cabeza, que fue mantenerse alerta como si algo grave estuviera a punto de pasar, y cuando el cuerpo entra en ese estado no hay colchón ni postura que lo apague. Laura dormía a mi lado, respirando tranquila, con esa calma que solo tiene quien no siente que su vida esté a punto de romperse, y yo la escuchaba como si fuera una desconocida ocupando mi espacio por error. A las 6:30 me levanté, no para ir al trabajo, sino porque necesitaba verla salir de casa, observarla sin que lo notara, confirmar si lo que había sentido la tarde anterior tenía continuidad o si había sido una paranoia alimentada por el cansancio. Preparé café, me senté en la cocina y fingí normalidad cuando apareció con el pelo recogido y esa ropa que ya no me parecía casual, sino elegida con intención. Me preguntó si había dormido bien y le dije que sí, porque mentirle ya no me parecía un pecado, sino una herramienta. Cuando salió, no cogí el coche de inmediato. Esperé 5 minutos, los conté mirando el reloj del horno, y luego bajé al garaje. No sabía exactamente qué iba a hacer, solo sabía que no podía quedarme quieto. Conduje despacio, manteniendo distancia, sintiéndome ridículo y culpable al mismo tiempo, como si yo fuera el que estaba haciendo algo sucio, pero la culpa se fue diluyendo conforme vi que Laura no iba hacia la clínica. Giró 2 calles antes, tomó una avenida que no forma parte de su ruta habitual y aparcó cerca de una plaza pequeña, una de esas que pasan desapercibidas incluso para los vecinos del barrio. Yo aparqué a una distancia prudente y la observé bajar del coche con una naturalidad que me resultó ofensiva, como si ese desvío formara parte de su rutina desde siempre. No miró alrededor. No dudó. Caminó directa hacia un banco de madera, se sentó y cruzó las piernas. No parecía nerviosa. Parecía cómoda. 10 minutos después apareció él. No lo conocía, pero supe que era él antes de que se acercara, porque Laura se levantó en cuanto lo vio, y ese gesto no se hace por cortesía, sino por deseo. Se saludaron con 2 besos, demasiado lentos para ser inocentes, y se sentaron juntos, demasiado cerca para ser amigos. No se tocaron de forma explícita, pero no hacía falta, porque hay una manera de inclinarse hacia alguien que dice más que cualquier gesto exagerado. Hablaron durante casi media hora. Él reía. Ella le tocaba el brazo cuando quería remarcar algo. Yo estaba dentro del coche, con las manos agarradas al volante, intentando no perder el control, repitiéndome que necesitaba pruebas, no suposiciones, que observar no era suficiente, que no podía montar un drama solo por una escena que alguien podría calificar de ambigua. Cuando se levantaron, ella no se fue a trabajar. Caminaron juntos hacia una calle lateral. Lo seguí a pie, dejando el coche donde estaba. Entraron en un portal. No un bar, no una consulta, no una oficina. Un portal de edificio residencial. Me quedé fuera, fingiendo mirar el móvil, aunque no lo saqué del bolsillo. Vi cómo él pulsaba un timbre y cómo ella entraba sin mirar atrás. Esperé. Conté los segundos. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Nadie salió. Nadie entró. Me apoyé en la pared y sentí algo muy concreto,
que no era rabia ni tristeza, sino una especie de certeza fría, como cuando te confirman una noticia que ya sabías pero no querías escuchar. Volví al coche sin hacer ruido, sin prisa, como si todo estuviera bajo control, aunque por dentro estaba empezando a resquebrajarme. No fui al instituto. Llamé diciendo que me encontraba mal, lo cual era cierto, aunque no del modo habitual. Pasé la mañana dando vueltas, aparcando en zonas distintas, intentando entender en qué momento mi vida había dejado de ser mía sin que yo lo notara. A las 12:15 volví a la plaza. Laura salió sola del edificio, se recolocó la chaqueta, se pasó la mano por el pelo y caminó hacia su coche. No miró atrás. No comprobó si alguien la observaba. No parecía una mujer que acabara de cometer una traición, sino alguien que acaba de cumplir con algo necesario. Esa tarde no dije nada. Recogí a Irene, hice los deberes con ella, preparé la cena y asentí cuando Laura me habló de un caso complicado en la clínica, usando palabras técnicas que siempre había empleado conmigo, como si eso bastara para mantener la normalidad. Yo la escuchaba, pero ya no la oía. Cada frase me parecía ensayada. Cada pausa, calculada. Me preguntó si me pasaba algo y le dije que estaba cansado, y esta vez no mentí del todo. Esa noche volvió a dormirse rápido, y yo me quedé mirando el techo, repasando cada gesto del día, cada detalle que ahora encajaba con una claridad dolorosa. Durante la semana repetí el mismo ritual 2 veces más. Cambiaban los lugares, pero no el patrón. Una cafetería discreta, un coche aparcado en doble fila, un paseo breve que no llevaba a ningún sitio útil. Siempre el mismo hombre. Siempre la misma cercanía. No había escenas escandalosas, ni besos exagerados, ni nada que alguien pudiera fotografiar para escandalizarse. Pero tampoco había dudas. Aquello no era una amistad. Aquello no era un error aislado. Aquello era una rutina paralela, una vida que no incluía mi nombre. El jueves por la tarde tomé una decisión. No iba a seguir observando desde lejos como un cobarde. Necesitaba escuchar algo de su propia boca, aunque no se lo pidiera directamente. La esperé en casa. Me senté en el salón con la copa rota ya retirada, como si nada hubiera pasado nunca. Cuando entró, le dije que necesitábamos hablar. No levanté la voz. No acusé. Le dije que la notaba distante, que sentía que algo había cambiado, que necesitaba saber si aún estaba conmigo o solo compartíamos el espacio por inercia. Me miró durante unos segundos que se hicieron largos y me respondió que estaba exagerando, que el trabajo la tenía agotada, que últimamente todo le pesaba más, que no había nada más que eso. Le pregunté si había alguien más. No fue una pregunta impulsiva, fue directa y clara, formulada con calma. Laura negó con la cabeza, sin alterarse, sin indignarse, sin la reacción que uno espera cuando es acusado injustamente. Solo negó y desvió la mirada. No hay nadie más, Álvaro, de verdad, estás imaginando cosas, dijo con un tono casi condescendiente, como si yo fuera un niño confundido. Asentí. No insistí. No porque le creyera, sino porque entendí que ese no era el momento de confrontar. Ella se fue a duchar y yo me quedé en el salón, sintiendo algo nuevo, algo más duro que la sospecha, que fue la confirmación de que también estaba dispuesta a mentirme a la cara sin que le temblara la voz. Esa noche supe que ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de decidir qué iba a hacer con ella cuando la tuviera completa delante. Y la verdad, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de dejar de esconderse. No planeé la confrontación como si fuera una escena de película ni me levanté una mañana con un discurso preparado, porque la verdad es que cuando llega ese momento el cuerpo va por delante y la cabeza solo intenta no perder el control del todo, y eso fue exactamente lo que pasó el sábado siguiente, un día que empezó como cualquier otro y acabó convirtiéndose en el punto en el que ya no hubo marcha atrás. Laura dijo que iba a pasar la mañana fuera, que tenía una formación en la clínica y luego comería algo rápido antes de volver a casa,
y yo asentí con la misma cara neutra que llevaba usando desde hacía días, mientras por dentro ya había decidido que no iba a volver a quedarme esperando en silencio. Salió de casa poco después de las 10, y yo esperé lo justo para no parecer desesperado ni impulsivo, me puse una chaqueta, bajé al garaje y conduje sin prisa, siguiendo un trayecto que ya me resultaba demasiado familiar para lo poco que quería saberlo. No fue difícil encontrarla, porque repitió uno de sus recorridos habituales, ese que ya había memorizado sin querer, y volvió a aparcar cerca del mismo edificio residencial donde la había visto entrar días antes. Aparqué 2 calles más allá y caminé hasta allí con la sensación de estar haciendo algo que no encajaba con la persona que había sido siempre, pero también con la certeza de que seguir siendo esa persona ya no me servía de nada. Me quedé apoyado cerca del portal, fingiendo mirar un escaparate vacío, y esperé. Laura llegó puntual, se detuvo un segundo frente a la puerta y sonrió antes de entrar, y ese gesto, tan pequeño y tan claro, fue lo que terminó de empujarme. Entré detrás de ella sin disimular demasiado. El portal era estrecho, con un ascensor antiguo y una escalera que subía en espiral, y no había nadie más. Laura estaba de espaldas, buscando algo en su bolso, y cuando oyó mis pasos se giró con una expresión que no olvidaré nunca, porque fue una mezcla perfecta de sorpresa, miedo y enfado, todo en la misma fracción de segundo. No dijo mi nombre. No preguntó qué hacía allí. Se quedó quieta, como si su cuerpo estuviera intentando ganar tiempo para decidir qué versión de sí misma iba a usar. Tenemos que hablar, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba, aunque por dentro todo estaba temblando. Aquí no, respondió ella, bajando el tono, no es el momento. Llevas semanas decidiendo tú cuándo es el momento, contesté, y di un paso hacia ella, ahora me toca a mí. El ascensor se abrió con un ruido seco y de dentro salió él, el mismo hombre al que ya había visto varias veces, con esa seguridad tranquila de quien cree tenerlo todo bajo control. Nos miró a los dos y entendió la situación de inmediato, porque estas cosas no necesitan explicación cuando se ven desde fuera. Laura dio un paso hacia él, casi de forma automática, como si su cuerpo ya hubiera elegido bando antes de que su cabeza pudiera reaccionar. Vete, le dijo a él, sin mirarme, por favor, vete ahora. No, dije yo, girándome hacia él, no te vayas, quédate, ya que llevas tanto tiempo entrando en mi vida, no veo por qué hoy tendría que ser diferente. Él me miró con una mezcla de incomodidad y desafío, y durante un segundo pensé que iba a decir algo inteligente, algo conciliador, pero no fue así. No sabía que estuviera casada, dijo, y lo dijo mirándome a los ojos, como si eso lo hiciera más creíble. No pude evitar reírme, una risa breve y seca que salió sola, porque en ese momento la mentira me pareció tan burda que resultaba ofensiva. Claro que lo sabías, respondí, sabías exactamente quién era yo, dónde vivíamos y a qué hora no estaba en casa. Laura dio un golpe con la mano en la pared, un gesto brusco que rompió el equilibrio falso que aún quedaba. Basta ya, dijo, no tenías derecho a seguirme. Y tú no tenías derecho a meterlo en nuestra casa, contesté sin levantar la voz, pero aquí estamos. El hombre dio un paso atrás, incómodo, y murmuró algo sobre no querer problemas, sobre que aquello no era asunto suyo, y Laura aprovechó ese momento para empujarlo suavemente hacia la salida del portal, como si quisiera borrar su presencia de un plumazo. Cuando la puerta se cerró y nos quedamos solos, el silencio se volvió pesado, casi insoportable, y fue entonces cuando todo explotó de verdad. ¿Desde cuándo? Le pregunté, no me mientas más. Laura se pasó las manos por la cara, respiró hondo y apoyó la espalda contra la pared, como si de repente el peso de todo lo que había sostenido sola se le viniera encima. No lo sé, dijo, empezó sin darme cuenta. Eso no es una respuesta, contesté, dime cuándo decidiste que yo ya no importaba. Me miró entonces, por primera vez sin esquivarme, y en sus ojos no vi arrepentimiento, sino cansancio, un cansancio profundo que me dolió más de lo que habría dolido la rabia. No fue así, dijo, no fue una decisión, fue una salida. ¿Una salida de qué? Pregunté,
de tu casa, de tu hija, de tu vida? De sentirme invisible, respondió ella, alzando la voz por primera vez, de hablar y no ser escuchada, de estar siempre sosteniendo todo sin que nadie se dé cuenta. Yo estaba ahí, dije, todos los días. Estabas, repitió, pero no conmigo. La discusión subió de tono sin necesidad de gritos exagerados, porque cada frase llevaba una carga acumulada de meses, de cosas no dichas, de decisiones tomadas en silencio. Le dije que había mentido, que había cruzado una línea que no se arreglaba con explicaciones tardías, que no se trataba de un error ni de una etapa, sino de una traición consciente. Ella respondió que no había buscado hacer daño, que simplemente había dejado de sentirse parte de algo que ya no le daba nada, y cada vez que hablaba parecía más convencida de su propio relato, como si lo hubiera repetido tantas veces en su cabeza que ya no distinguiera entre excusa y verdad. En un momento dado, golpeé la puerta del ascensor con el puño, no para romper nada, sino porque necesitaba sacar de alguna forma la presión que me estaba subiendo por el pecho. Y ese sonido seco resonó en el portal como una señal de que aquello ya había pasado de largo. Laura se encogió ligeramente, no por miedo, sino por la constatación de que ya no podía controlar la situación. Esto se ha acabado, le dije, no sé cómo ni cuándo, pero se ha acabado. Tenemos una hija, respondió ella, no puedes decidir eso tú solo. Tú lo decidiste antes, contesté, solo que no me avisaste. No hubo abrazos ni lágrimas teatrales. No hubo promesas ni súplicas. Salimos del portal por separado, sin tocarnos, sin mirarnos apenas, y cada uno volvió a su coche con la certeza de que algo esencial se había roto de una forma que no admitía reparación rápida ni acuerdos temporales. Conduje de vuelta a casa con una calma extraña, como si después del golpe más fuerte ya no quedara nada que pudiera sorprenderme, y supe que lo que venía a partir de ese momento no iba a ser más fácil, pero al menos ya no estaría basado en mentiras. Esa noche, cuando Laura volvió a casa horas más tarde, no hablamos. Se encerró en el dormitorio y yo me quedé en el salón, sentado en el mismo sitio de siempre, pero con la sensación clara de que ese espacio ya no nos pertenecía a los dos. La confrontación había pasado, la verdad había salido a la superficie, y ahora tocaba decidir qué hacer con las consecuencias, aunque en ese momento todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El día siguiente fue el primero que viví en esa casa sintiéndome huésped, como si mis cosas ya no me pertenecieran y cada objeto tuviera pegado un recuerdo que ya no tenía valor. Laura se levantó antes que yo, se duchó, preparó café y dejó la cocina exactamente como la había encontrado, sin dejar rastro de su paso, ni un plato usado, ni una taza fuera de sitio. Hablamos lo justo para organizarnos con Irene, sin mirarnos más de lo necesario, sin intentar suavizar el ambiente. Yo no buscaba reconciliación, y ella tampoco se esforzaba en fingir que aún quedaba algo por salvar. Esa frialdad que al principio me habría herido, ahora me venía bien, porque me permitía avanzar en lo que ya tenía en mente. No solo quería separarme de ella, quería dejarle algo que no pudiera ignorar ni explicar fácilmente a sus amigos con frases neutras. No era por venganza impulsiva ni por despecho infantil, era por necesidad de equilibrio, porque no pensaba permitir que se fuera de esta historia siendo la única que controlaba los relatos. No me tomó mucho tiempo pensar en qué podía hacer. No iba a gritarle delante de Irene, no iba a hablar con su familia ni con los vecinos, y desde luego no iba a convertirme en una víctima que llora por los rincones. Lo que quería era que sintiera lo mismo que había sentido yo en aquella cocina el día que encontré la copa rota, ese momento exacto en que el cuerpo sabe que algo ha pasado, pero la cabeza aún no lo procesa. No necesitaba destruir su vida, solo hacerle entender, aunque fuera por un instante, que sus actos no iban a terminar con un lo siento, pero ya está. El lunes por la mañana Irene tenía un cumpleaños y Laura se ofreció a llevarla, lo cual me vino bien. En cuanto salieron de casa, fui directo al ordenador y comencé a trabajar. Lo primero fue recuperar todas las conversaciones que había visto en el móvil de Laura las semanas anteriores, mensajes, nombres, lugares.
Había uno en especial, el del tipo del portal, que me interesaba más que los demás, no porque él fuera importante en sí mismo, sino porque era el único al que Laura había visto más de una vez y con el que había compartido algo más que deseo. Guardé capturas de pantalla, localicé su nombre completo, revisé sus redes sociales y encontré suficiente información como para tener claro que no se trataba de alguien casual. Luego imprimí todo, sin hacer juicios, sin resaltar frases, simplemente con fechas, horas y nombres. Un dossier limpio, ordenado, estructurado, como si fuera para un abogado. Lo dejé dentro de una carpeta gris, de las que Laura usaba para sus informes clínicos, y lo coloqué en su escritorio, justo encima de su portátil, sin nota, sin título, sin adornos. No era todo. Quería más. Durante años había sido yo quien se ocupaba de los trámites de la casa, los contratos, las cuentas bancarias conjuntas, los seguros, los extractos. Tenía acceso a todo, no porque me lo hubiera reservado, sino porque a ella nunca le interesó. Por eso me resultó tan sencillo retirar la mitad exacta del dinero de nuestra cuenta común y transferirla a una cuenta a mi nombre, abrir una nueva y mover los recibos más importantes allí. No iba a dejarla sin dinero, no soy idiota ni rencoroso, pero tampoco iba a seguir sosteniendo una economía compartida con alguien que ya había decidido vivir por separado. Cambié mis claves, anulé mis tarjetas asociadas a esa cuenta conjunta y registré mi nuevo IBAN donde hacía falta. El proceso duró menos de 2 horas. Ni un insulto, ni una palabra hiriente, solo trámites. Sentí que por fin recuperaba el control, y no por poder, sino porque necesitaba dejar de ser ese tipo que aguantaba sin actuar. Cuando Laura volvió con Irene, yo estaba preparando la cena. Actué con normalidad. Le pregunté si el cumpleaños había estado bien, le pasé la sal cuando me la pidió, respondí a una observación sobre el tráfico como si nada. Ella tampoco mostró señales de sospecha. Sonrió con la misma rigidez de los últimos días y luego se encerró en el despacho para revisar unos informes. Yo esperé en el pasillo. A los 5 minutos oí el sonido inconfundible de la carpeta al abrirse, seguido de un silencio largo, más largo que cualquier conversación que hubiéramos tenido esa semana. No fui hacia allí. Me quedé apoyado en la pared, escuchando la forma en que el aire cambiaba en esa habitación, esperando a que saliera. Tardó casi 20 minutos. Cuando lo hizo, llevaba la carpeta en la mano, cerrada. Me miró sin rabia, sin lágrimas, solo con algo que no supe identificar al instante. ¿Qué es esto?, preguntó. La otra mitad de la historia, respondí. ¿Y qué se supone que significa?, insistió. Que ya no hay secretos. Al menos por mi parte. Esto es una invasión. No tenías derecho. Tú no tenías derecho a esconderlo, dije, sin levantar la voz, pero lo hiciste. Y ahora ya no hay nada que esconder. Intentó devolverme la carpeta, pero no la tomé. Quedó un segundo con ella en la mano, luego la dejó sobre la mesa del salón y se fue a la habitación sin decir más. Esa noche no cenamos juntos. No volví a verla hasta la mañana siguiente. Me levanté temprano, llevé a Irene al colegio, pasé por la gestoría a pedir información sobre los pasos para una separación legal y luego llamé al abogado con el que habíamos hecho la hipoteca años atrás. Le expliqué que necesitaba iniciar un proceso de separación sin entrar en detalles y me dio cita para esa misma semana. Cuando volví a casa, Laura ya se había ido. Sobre la encimera dejó una nota escrita a mano que decía que pasaría unos días en casa de su hermana. No añadía más. Por primera vez en semanas, respiré con calma. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque ya no estaban en pausa. A lo largo de ese día organicé lo necesario para dividir el calendario con Irene, llamé a su profesora para explicar que habría cambios en los horarios y avisé a mi jefe de que me tomaría unos días de asuntos propios. No necesitaba vacaciones, necesitaba espacio. Por la noche Laura me escribió un mensaje corto: he leído todo. Necesito pensar. Hablaremos.
No le contesté. Pensar era lo que ella había hecho durante semanas mientras se acostaba con otro. Ahora tocaba hablar cuando yo estuviera listo, no cuando a ella le resultara cómodo. La carpeta seguía sobre la mesa. No la moví. La dejé ahí como una evidencia silenciosa de lo que no se podía borrar ni ignorar. Esa noche, dormí solo en la casa por primera vez desde que Irene nació. No puse música, no encendí la televisión, no necesité distracciones. Me senté en el sofá, abrí una libreta y empecé a anotar todo lo que aún quedaba por resolver, temas legales, lo de la custodia, la hipoteca, el coche, incluso quién se quedaría con el perro que aún estaba en casa de los padres de Laura. No había rabia en lo que escribía, solo una lista concreta de cosas pendientes que ya no podían posponerse más. Al terminar, cerré la libreta, me preparé una infusión y apagué todas las luces. Me acosté sabiendo que la parte más dura no era la mentira, ni el engaño, ni siquiera la traición. Lo peor era que ella aún no entendía por qué esto no tenía vuelta atrás. Pero eso estaba a punto de cambiar. 3 días después volvió a casa sin avisar. No mandó mensaje, no llamó, simplemente entró por la puerta a media tarde como si regresara de hacer la compra y no de desaparecer durante 70 horas. Llevaba una mochila pequeña al hombro y una expresión en la cara que no era ni de culpa ni de tristeza, sino de alguien que se ha convencido de que es mejor hablar que seguir escapando. Yo estaba en la cocina preparando algo para cenar, no por ella, sino por Irene, que llegaría en 1 hora con mi hermana, con quien había pasado la tarde. Cuando la vi entrar, no dije nada. Me limité a moverme hacia el lavavajillas y seguir con lo que estaba haciendo. Ella dejó la mochila en el suelo y se apoyó en la barra con los brazos cruzados. Me observó un momento antes de hablar, como si necesitara confirmar que aún era posible decir algo sin que todo explotara otra vez. He leído el dossier 3 veces, dijo, sin que su voz temblara. No puedo defenderme de lo que ya sabes. No tiene sentido intentarlo. No estoy esperando que te defiendas, respondí. Solo quiero que entiendas que esto ya no tiene arreglo. Sé que para ti está todo roto, pero yo necesito explicarlo. No para justificarme, sino porque no quiero que te quedes con una versión incompleta. No necesito más versiones. Necesito que firmes los papeles y que aceptes que esto se acabó. Los voy a firmar, afirmó, con calma. Pero antes quiero que escuches. Solo una vez. Me apoyé contra la encimera y la miré directamente. No porque quisiera entenderla, sino porque no tenía nada más que perder. Ella respiró hondo y empezó a hablar. No titubeó. No lloró. No alzó la voz. Dijo que llevaba más de 1 año sintiéndose desconectada, que durante meses intentó recuperar algo que ya no sabía si había existido de verdad o si simplemente habíamos fingido ambos por costumbre, que no fue una decisión repentina, que no se levantó un día y decidió traicionar todo lo que habíamos construido, que fue como abrir una puerta sin saber lo que había detrás, que no buscaba una aventura, sino una señal de que todavía podía sentir algo diferente a la rutina. La escuché sin interrumpir. No porque creyera en sus motivos, sino porque quería asegurarme de no quedarme con ninguna duda. Me contó cómo conoció a ese tipo, que era un conocido de una compañera, que lo vio varias veces en eventos de trabajo, que al principio solo hablaban de temas laborales, que luego empezaron a coincidir fuera de la clínica y que un día se besaron. Dijo que sintió algo que la descolocó, que le removió cosas que creía dormidas y que eso la hizo darse cuenta de lo lejos que estábamos el uno del otro. No lo amo, dijo, como si eso sirviera de algo. Ni siquiera sé si me gusta de verdad. Pero me hizo sentir vista. Y eso fue suficiente para dar el siguiente paso. ¿Y nuestra hija? Pregunté sin levantar la voz. ¿Dónde encajaba en todo esto? ¿Dónde encajábamos nosotros como familia? Irene no tiene la culpa de nada, respondió rápido. Siempre he intentado mantener mi papel de madre intacto. Y creo que lo he hecho bien. Esto era solo entre tú y yo. No.
no era solo entre tú y yo. Porque lo hiciste en esta casa, porque lo escondiste delante de ella, porque cada vez que nos sentábamos a cenar y fingías que todo estaba bien, también le mentías a ella. Guardó silencio unos segundos, bajó la mirada, luego volvió a alzarla y dijo que no lo había pensado así, que en su cabeza había creado dos espacios separados, uno donde era madre y otro donde escapaba de todo lo que sentía como vacío. No lo dije, pero me pareció una forma cómoda de justificarse, como si separar las partes hiciera menos grave la traición. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo y dijo que no, que había cortado el contacto esa misma tarde, que había borrado su número, eliminado los mensajes, cerrado cualquier posibilidad de volver a hablar con él. No le creí, y no porque pensara que estaba mintiendo, sino porque sabía que no era tan fácil salir de eso una vez que se había cruzado la línea. No espero que me perdones, añadió. No soy tan ingenua. Pero quiero que sepas que no fue solo sexo. Tampoco fue amor. Fue una fuga emocional. Una que ni siquiera sé explicar bien. No me interesa lo que fue, respondí. Me interesa lo que ya no va a ser. No vas a seguir en esta casa. No vas a seguir usando esta familia como refugio después de lo que hiciste. Ella asintió. No se defendió. No pidió quedarse. Me preguntó si podía recoger algunas cosas esa misma noche y dormir en casa de su hermana, al menos hasta que firmáramos los papeles y organizáramos lo de Irene. Le dije que sí. No tenía sentido alargar lo inevitable. Mientras recogía su ropa en silencio, yo preparaba la mochila de Irene con lo necesario para los próximos días. Esa noche dormiría conmigo, pero a partir del día siguiente íbamos a establecer turnos claros, tiempos definidos, sin improvisaciones. Antes de irse, Laura me pidió 10 minutos a solas con nuestra hija. Le dije que no. Que si quería hablar con ella, lo haría en otro momento, en un lugar neutral. Que no iba a permitir que usara un momento de vulnerabilidad para suavizar lo que había roto. Me miró durante unos segundos sin decir nada y luego se fue. No cerró fuerte la puerta. No dijo adiós. Solo se fue. Irene preguntó por ella al rato, y le dije que estaba en casa de su tía, que en unos días hablaríamos los tres y le explicaríamos todo. No mentí, pero tampoco dije la verdad completa. Aún no era el momento. Cuando Arryn se durmió, volví a revisar el correo. Tenía respuesta del abogado. La primera reunión estaba confirmada para el jueves a las 11. También me escribió mi jefe para confirmar que podía extender los días libres si lo necesitaba. Cerré el ordenador y me senté en el salón. Miré alrededor y pensé en todo lo que iba a cambiar. Ya no era solo una cuestión emocional. Ahora tocaba hablar de bienes, de horarios, de logística. Todo eso iba a llegar pronto, pero lo que ya tenía claro era que el margen de negociación estaba cerrado. No había más pactos tácitos, ni zonas grises. Había una ruptura, y yo pensaba llevarla hasta el final. No para castigarla. No por orgullo. Solo porque lo merecía. Esa noche dormí tranquilo. No porque me sintiera mejor, sino porque ya no me sentía atado. La parte emocional estaba hecha pedazos, pero la parte práctica empezaba a ordenarse. Laura podía contar su versión a quien quisiera. Podía decir que las cosas ya no funcionaban, que ambos habíamos fallado, que necesitaba encontrar su espacio. Pero al menos ya no podía decir que no sabía lo que había hecho. La última conversación ocurrió una semana después. No fue planeada, no nos citamos ni buscamos un momento exacto, simplemente coincidimos al intercambiar a Irene, como ya estaba pactado en el calendario temporal que habíamos acordado por escrito. Yo había llevado a nuestra hija al parque y ella vino a recogerla para pasar el fin de semana en casa de su hermana. Irene se subió al coche sin protestar, después de un abrazo rápido, y mientras se abrochaba el cinturón en el asiento trasero, Laura me pidió unos minutos a solas. Dudé, porque en ese momento no me apetecía hablar con ella, pero accedí.
Le hice un gesto para que bajara del coche y caminamos unos metros hacia una zona más apartada del aparcamiento. No había gente cerca, y el silencio que se creó entre nosotros fue tan denso que por un momento pensé que se arrepentiría y diría que no era buen momento. Pero no se echó atrás. Me miró con la misma expresión neutra que había usado en las últimas veces que nos habíamos cruzado y empezó a hablar sin preámbulos, como si tuviera miedo de que si no lo hacía de golpe, no lo haría nunca. Me dijo que ya había hablado con el abogado, que estaba de acuerdo con todos los términos que yo había propuesto, que no iba a poner trabas, ni a intentar renegociar nada, que entendía perfectamente que no tenía derecho a exigir nada más. Agradecí que no convirtiera esto en una guerra legal, pero también se lo dije de forma directa, sin halagos innecesarios, porque no necesitaba gratitud por algo que simplemente era justo. Luego mencionó que había empezado a buscar piso, que no quería seguir en casa de su hermana más tiempo del necesario, que necesitaba recuperar un espacio propio para poder mantener algo parecido a una rutina con Irene, que era consciente de que aún había muchas conversaciones pendientes sobre cómo íbamos a organizar cumpleaños, vacaciones y todo lo que vendría después, pero que estaba dispuesta a cumplir lo que acordáramos, siempre que fuera razonable y no convirtiera a nuestra hija en una especie de paquete que se mueve sin criterio. Le dije que pensaba lo mismo, que Irene no tenía la culpa de nada, y que mi única condición era que ella no usara a nuestra hija como herramienta emocional para compensar sus decisiones. Después se hizo otro silencio, más largo que el anterior, y entonces cambió el tono. No de forma evidente, pero sí lo suficiente como para saber que ahora venía algo distinto. Me dijo que había pasado la última semana repasando todo, no solo lo que había hecho sino lo que había dejado de hacer durante años, que había repasado nuestras conversaciones, nuestros gestos, nuestras dinámicas, y que no me pedía comprensión, ni compasión, ni siquiera un intento de reconciliación, pero sí necesitaba decirme que sabía perfectamente que lo había destrozado todo. Me dijo que no pensaba justificarse más, que no iba a venderme una historia de crisis emocional ni de insatisfacción crónica, que simplemente se había equivocado en cadena y que en lugar de frenar cuando aún se podía salvar algo, había acelerado hasta que ya no hubo freno posible. Dijo que sabía que no podía reparar lo que había roto, y que tampoco esperaba que yo lo intentara, pero que por respeto a lo que habíamos sido, y por Irene, quería terminar esto sin más daños. No le respondí de inmediato. La miré con calma, con ese cansancio que te queda después de llorar por dentro durante días sin una sola lágrima. Le dije que aceptaba sus palabras, que me bastaba con que no volviera a mentirme, y que si de verdad quería que las cosas funcionaran para Irene, entonces todo iba a depender de cómo actuara a partir de ahora, no de lo que dijera en un aparcamiento. Ella asintió. Me agradeció que no hubiera estallado públicamente, que no la hubiera expuesto, que no hubiera ido a sus padres o a los míos a contar todo lo que había pasado. Me dijo que si los papeles estaban listos, los firmaría ese mismo día. Le respondí que lo estaban, que solo faltaba su firma y que ya había entregado copia en la gestoría. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Me preguntó si yo todavía sentía algo por ella. No lo dijo con esperanza ni con una sonrisa escondida, lo preguntó como si necesitara entender cómo era posible que después de tantos años pudiera hablarle con esa frialdad. Tardé unos segundos en responder, no porque no lo supiera, sino porque quería decirlo bien, sin sonar cruel. Le dije que no, que lo que sentía por ella se había terminado en el momento en que la vi entrar en aquel portal, no por celos, ni por orgullo, sino porque la persona que yo conocía había dejado de existir. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco la respetaba, y que en mi vida actual ya no quedaba espacio para alguien que eligió su comodidad personal por encima de la familia que habíamos construido. Me escuchó sin interrumpir, sin bajar la mirada, sin dramatismos. Y en ese momento, entendí que de verdad había asumido que esto estaba acabado. Nos despedimos con un simple gesto de cabeza. Volvió al coche, arrancó y se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé allí unos minutos más, respirando con calma,
por primera vez sin esa presión en el pecho que me había acompañado desde el día en que empecé a sospechar. No sentí alivio ni alegría, pero sí una especie de equilibrio interno que me permitió volver a casa sin pensar en lo que podría haber sido. Esa noche, cuando Irene se quedó dormida, guardé en una caja todos los objetos que me recordaban a Laura, fotografías, notas, pequeños regalos que habíamos intercambiado durante años. No los rompí ni los quemé. Solo los guardé en el trastero, donde ya no pudieran contaminar el día a día. Pasaron 2 semanas. Los papeles se firmaron sin complicaciones. Irene se adaptó mejor de lo que esperaba, tal vez porque los dos hicimos el esfuerzo de no convertir nuestras conversaciones en excusas para tirarnos cosas a la cara. Laura consiguió un piso pequeño cerca de la escuela y organizó un espacio para que Irene tuviera su habitación. Hablamos solo lo necesario, de forma práctica, sin entrar en temas personales. Yo volví a mi rutina, al trabajo, al gimnasio, a mis amistades, pero ya no como antes. Todo se sentía diferente, más simple, más limpio. No porque la vida fuera más fácil, sino porque ya no estaba sostenida por una mentira. Un mes después, mientras ordenaba unos papeles en casa, encontré una carta que Laura me había escrito hace años, antes de que naciera Irene, cuando aún hablábamos de futuro con ilusión. La leí en silencio, sin emoción, como se lee un texto antiguo que ya no representa nada. Luego la guardé en la misma caja del trastero y volví al presente. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque por fin había entendido que no tenía sentido seguir alimentándolo. Hoy puedo decir que ya no espero respuestas. Que ya no me importa saber si Laura se arrepiente, si volverá a enamorarse, si su historia con ese tipo continuó o se esfumó. No quiero saberlo. No porque me duela, sino porque no me interesa. Lo que aprendí es que una relación no se rompe de un día para otro, pero hay decisiones que marcan un punto sin retorno. Y cuando alguien cruza esa línea, lo que viene después ya no se trata de perdonar o entender, sino de reconstruirse sin esa persona. Eso es lo que estoy haciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo estoy haciendo por mí.